Hemos visto que hace unos 30 años la tasa, la edad, digamos, de la vejez eran 55 años. O sea, la esperanza de vida. O sea que yo ahorita ya estaría a punto de dar vuelta ya al asunto. Probablemente. O sea, a partir de los 55 ya no preocupa. Ya no preocupa. Pero ahora ya está en 70 promedio. Así es. Lo cual quiere decir que hay gente que puede irse pues a más. Claro, porque la esperanza de vida, por lo general, lo que se mide es también la tasa de mortalidad infantil. Si lo que ha pasado ahorita ha bajado la tasa de mortalidad infantil y nuestro promedio sube. Ok. Ahora, tenemos familias que tienen menos hijos. Así es. Y tenemos que los viejos están viviendo más. Eso va a plantear varios problemas. Uno de los principales es ¿qué vamos a hacer con los viejos? Así es. Hay varios problemas, ¿no? Yo creo un problema que se viene, ahorita el Perú no lo tiene, pero se viene en los próximos años es, hay lo que se llama en demografía la tasa de reemplazo. ¿Qué significa eso? Uno generalmente debería pensar, madre y padre, ¿no es cierto?, tienen 2 niños. La tasa de crecimiento de manera dinámica es 0. Claro. Pero ¿qué sucede? En países desarrollados la tasa de reemplazo es cada vez menor, es 1.5, 1.6. ¿Qué está pasando? De manera dinámica hay menos población y la gente vive más. Entonces eso va a presionar a ¿qué? Por ejemplo, los servicios de salud. Va a presionar a los sistemas de pensiones, porque vas a tener una menor cantidad de población y la gente está viviendo más. O sea, pocos producen y muchos consumen. Así es. Pero hay algo que yo quisiera entender. Estamos hablando de vejez o de persona mayor como una persona que no capaz de producir. Claro. Deberíamos diferenciar viejo de longevo. De viejo con problemas, porque cualquier persona enferma con Alzheimer, sea mayor o no puede realizar trabajos. Pero, ¿qué problema hay en tener mucha gente de 70, 75 años que es capaz de participar activamente en la economía y en la sociedad? De eso es lo que se está tratando ahorita en este momento, ¿no? Que la mayor parte, por ejemplo, desde mi área, desde el punto de vista psicológico, la mayor cantidad de psicólogos que trabajen con adultos mayores tengan que recibir una preparación justamente para trabajar con esas personas mayores, para tratar de lograr que esas personas se integren un poco a la sociedad y poder aprovechar todo el bagaje que ellos tienen, porque ellos son dueños de mucho conocimiento. Lo que pasa es que no tienen el espacio suficiente. Yo creo que hay un problema. Cuando las personas se jubilan, salen de su trabajo y se van a hacer tai chi, a hacer origami. ¿Por qué no pueden seguir trabajando? ¿Por qué la jubilación? No, acá, y de nuevo regresando al tema, lo que está pasando ahorita es un tema más de oferta laboral, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, en países de nuevo como Japón, Alemania, lo que está pasando efectivamente ya hay propuestas para que la edad de jubilación sea mayor. Eso es lo que y ahí el tema es, efectivamente es, ¿qué cosa tienes tú? Y ahí yo creo que tiene que plantearse tú un esquema, por ejemplo, de capacitación. Lo que ocurre es que uno cuando va envejeciendo también va perdiendo capacidades. Entonces yo creo que debería ir de la mano, por ejemplo, con mayor capacitación a los adultos, para que no pierdan sus capacidades. Lo que pasa es que hay que poner el contexto de todo el Perú. Claro. Es decir, hay mucha gente que no se jubila nunca. La mayoría del Perú no se jubila nunca. No trabaja. Tiene que seguir trabajando porque el día que no trabaja no come. Esa es la mayoría de nuestro país. Claro. En este país solo el 25% de adultos mayores tiene seguro social. El 60% y quitando un poquito a los privados, no tiene ningún seguro social, de ningún soporte. Entonces, hay gente que tiene que seguir produciendo hasta cuando puede, y hasta cuando no puede, porque si no, no come. Ni tiene cómo vivir. Entonces, en ese contexto, tú tienes que tener las herramientas que tienes tú para defenderte del envejecimiento, para adecuarte. Educación, vivienda, salud, cosas que son problemas de toda la sociedad. Entonces, claro, sería ideal lo que dice Giovanni, ¿no? Porque además hay un fenómeno anexo a lo que estaba diciendo César, que es el envejecimiento del envejecimiento. No es que vas a tener más porcentaje de personas mayores, sino que la edad promedio de esos que vas a tener van a ser mayores. Es decir, la curva de crecimiento más rápida es de los mayores de 80. Eso en América Latina al 2050 está en casi 500%. Anda. ¿Sí? Y la tasa de crecimiento poblacional mundial es 14%. Pero esos mayores de 80%, la estadística mundial, es 30%, 40% de fragilidad y un poquito más de discapacidad. Ya. Entonces tú tienes una esperanza de vida después de los 60 más o menos de 20 años. Entonces no es la edad el problema, y lo ha planteado muy bien Giovanni. El problema es cómo llegas. Claro. Pero para llegar tú tienes no solamente el factor médico, está lo que tú quieres, pero están todos los problemas que tiene el ser humano. Es una persona que ha tenido todas las dificultades para desarrollarse en este ambiente donde vivimos. Pero yo te quiero hacer una pregunta, porque jubilarte, digamos, formalmente es una cosa, pero la sociedad te jubila socialmente, Sí. ¿no? O sea, es como te caduca.
y tú tienes 65 años y te quedan 30 quizá, y ya estás como, te han cerrado la puerta, ¿no? Pero es que ahorita nuestro concepto, 65 años no es ser viejo. No puede Tú mira ser. alrededor y todo el mundo tiene 65, 70 años y están gobernando el país. Exacto, yo creo que hay una... Claro, lo claro. que está ocurriendo, y de nuevo regresamos a sociedades más longevas, es decir, tú por ejemplo vas a sociedades como Japón o China, donde son sociedades longevas, efectivamente si tú ves la mayoría de los dignatarios chinos, japoneses, son gente que está presa en los 70, y no solamente los primeros ministros, anda abajo por ejemplo los ministros y todo, y ahí este concepto de seniority, ¿no? De efectivamente los mayores gobernando el país es un hecho en casi todos Claro, los pero países en asiáticos. Oriente la sabiduría y la experiencia y los años son especialmente valorados, que no es lo que pasa Pero en eso va de la mano con un tema demográfico. Eso es, lo que sucede es que, lógicamente, cuando tú eres mayor, políticamente vas a pesar más también. Es decir, en sociedades, por ejemplo, como Japón, los mayores son relativamente más en términos de votos. Y lógicamente son mayores en términos de decisiones políticas. Y eso hace, por ejemplo, que temas en países que cada vez son mayores, los temas, por ejemplo, de pensiones no se tomen, los temas de reforma de salud no se tomen. ¿Por qué? Porque estás afectando a un grupo que tiene mucho poder político. Y eso va de la Ya, mano son un montón con la de educación. votantes. Y ya Eso va de la entendí. mano con la educación y el acceso a la información que puedas tener. Porque tú tienes, para empoderarte como grupo poblacional, como un grupo etario, tienes que saber expresar tu voluntad y poderte manifestar sobre eso. O sea, aquí en el Perú hay quien ha ganado votos diciendo yo los viejitos. O sea, y hay varios países que han decidido una elección de un presidente porque el presidente dijo, yo estoy preocupado por la pensión de mi papá. Entonces, sí es un grupo empoderado, lo que pasa es que tiene una visión negativa, ¿no? O sea, tú ves al viejo como desecho. Como Como algo una que De hecho, es que eso es lo interesante, o sea, y tiene que ver también con un proceso generacional, de cambio generacional. Así En es. un momento se le ha dado demasiada importancia al universo joven por creativo, por inmediato, por veloz, por la adaptación tremenda al cambio, pero se está perdiendo todo el valor de la experiencia, que es lo que estábamos hablando Así antes. es. A mí me sorprende cuando una universidad de pronto saca a un profesor porque tiene 70 años. Yo digo, si esa es la persona que tiene todo el conocimiento, ¿cómo ves tú esto? Pero en realidad, claro, o sea, en realidad, desgraciadamente, pues tenemos una idiosincrasia de pensar que solamente las personas jóvenes son las que pueden producir. Y de repente la persona mayor se demora un poquito más, de repente llega a sus clases, como podría ser este tipo de personas, ¿no? Que llega a su clase y de repente está muy actualizado, pero es una persona no tan dinámica. Con otro ritmo, digamos. Claro, no tan dinámica como lo podría ser una persona de 25 o 30 años, pero la experiencia que él tiene y la forma de llegar al alumno es tan rica como lo podría ser incluso el de 30 años, ¿no? O sea, no necesariamente tenga que cerrársele las puertas a una persona mayor. Desgraciadamente esa es la parte... Ahora, ¿tú lo consideras directamente una cuestión idiosincrática o es una cuestión que tiene que ver con, vamos a ponerlo de alguna manera, con una especie de moda o de tendencia social? No, yo pienso que es un poco idiosincrasia más que tendencia social. O sea, nuestro país no está preparado. Por ejemplo, la mujer. Ajá. La mujer nunca se jubila. La mujer en nuestro país no se jubila nunca. Y toma la etapa, a pesar de que trabaja fuera de casa, toma la etapa de jubilación, por ejemplo, como una etapa en donde regresa al hogar a terminar, seguir haciendo todas las cosas que a lo largo de su vida las ha hecho, aparte del trabajo. Pero para el hombre, la jubilación Es un dependiente. cerrarse, La muerte. terminó y se acabó. Generalmente la mujer es la generación sándwich, ¿no? Cuida a la mamá y cuida al nieto. Claro, acá, siempre tiene algo que el hacer en este mundo. el tema se ha complicado por varios lados, ¿no? Uno, yo pienso como tendencia que es más que todo demográfico. Es decir, tienes ahora, por ejemplo, tú podrías decir que muchos adultos mayores trabajaran en el tema de servicios, pero como tienes una población joven desempleada, eso lo toman. Sí, eso sí. ¿Qué pasa en sociedades que son más longevas? Por ejemplo, lo que es atención, por ejemplo, en autoservicios. Muchas veces vas a tener gente de tercera edad que está trabajando ahí porque el joven ya no está ahí, por ejemplo. Entonces, hay un tema demográfico claramente. Y el otro tema importante es que un tema que ha complicado es, por ejemplo, lo que tienes ahora, una tasa de divorcio grande también. Entonces eso está generando muchísima presión para la gente que, como tú efectivamente decías, una generación que tiene, además de las responsabilidades de los padres, también tiene la responsabilidad de los nietos. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa y regresamos con qué implica realmente para la sociedad jubilarse a los 65 años. Regresamos.